Otro punto importante en la unidad 3 es la capacidad individual de aprender, que ya es un punto del video anterior. Tenemos varios puntos en esta capacidad individual de aprender, o sea, porque al alumno le afectan diferentes situaciones como persona y que van a hacer que sea diferente a otro. Primero, la nutrición. Y aquí puedo poner miles de ejemplos, pero me voy a enfocar a uno. Las escuelas dicen, México tiene una mala nutrición, entonces vamos a poner comedores o los alumnos pueden traer comida de su casa. Y entonces, ¿qué les dicen a los padres de familia? No me ha tocado verlo como profesor, pero sí como espectador, o sea, como observándolo desde las personas de la comunidad y de la familia. Dicen, bueno, tienes que traer comida hecha en casa o puedes comprar aquí en el comedor. Pero para el comedor no contratan un nutriólogo, contratan a una persona que conoce o recomiendan algunas de las maestras, las directoras y demás. Y entonces no tiene ni idea de cómo debe ser la nutrición de un niño, poniendo el ejemplo de primaria, entre 6 y 12 años. Y entonces, ¿qué le va a dar de comer? Pues lo que haría cualquier persona que vende comida. A lo mejor me he dado cuenta que incluso les dan pizza, que sabemos que no cumple con los lineamientos de la nutrición. O sea, si bien puede ser una parte complementaria comer una pizza, no comer una pizza en un desayuno va a ser algo nutritivo, sobre todo si no sabemos qué va a comer en la casa, ¿no? Entonces, el no tener la persona, el niño, pues los nutrientes necesarios y una comida balanceada obviamente va a afectar el desarrollo que pueda tener en la educación. Tanto en las áreas de ciencias como en la educación física. Ahora, la calidad de la alimentación es otro punto importante. ¿Y cuántas veces come al día? Pues desgraciadamente en México todavía tenemos comunidades donde las personas tienen muchos hijos y pues les van a dar o medio les van a dar de comer o les van a dar 1 o 2 comidas o incluso pudiendo comer tienen una forma incorrecta de alimentarse. Conozco familias que por ejemplo desayunan, se toman un café en la mañana, desayunan hasta las 12, 1, comen a las 5, 6 y ya no cenan, o sea, solo 2 comidas cuando sabemos que tenemos que hacer aproximadamente 5 comidas al día. Entonces, el niño, si vive en una familia así, pues va a llegar y solamente se habrá tomado un té o un café, que obviamente, regresando al punto anterior, no es nutritivo, y va a estar con hambre, y si está con hambre no va a poder poner atención en las clases y no va a aprender. El estado de salud. Muchas personas no cuidan cómo está la salud de sus hijos. Y no vamos a hablar si tienen o no problemas económicos o cuántos hijos tienen. Hay personas que simplemente no les interesa la salud de los hijos. Hay personas, y podemos hablar de la salud física o emocional. O sea, me ha tocado compañeras de la guardería de mi hija que los padres prefieren sacar a los hijos a aceptar que tienen un problema psicológico con el que deben de trabajar o de violencia en el que están generando un problema emocional a sus hijos o problemas de salud física como un pie plano, como alguna situación de alergias y demás. Entonces, obviamente, por los problemas que tenemos de salud en general y cómo vemos la salud, se ve reflejado en los hijos y pues un niño con algún problema físico o mental tampoco va a tener esta capacidad de aprender correctamente. El trabajo infantil. Pues desgraciadamente también en México seguimos teniendo bastante trabajo infantil. Tenemos personas que trabajan a lo mejor de ayudantes en el trabajo, en el campo y demás. O pueden tener un trabajo incluso formal y pueden hacer que el niño tenga que trabajar de forma informal. Por ejemplo, conozco a personas que trabajan en la costura de ropa y que si bien no van a poner a coser al niño, sí le van a decir, mira, ten las tijeras y córtale
los hilitos, ¿no? O sea, cuando entregan la prenda, obviamente tiene que estar intacta porque es nueva y demás. Y bueno, cortarle los hilitos porque si yo lo entrego así, me lo pagan mejor. Y entonces incluso el dueño se da cuenta y le dice, bueno, pues ya que lo traes, pues sí, que haga ese trabajo y le damos algo al niño. Y entonces el niño en su momento se convierte en parte de la economía familiar y va descuidando sus tareas. O en algún momento va a dejar la escuela porque sabe que está ganando dinero y pues va a interrumpir sus estudios, también es una situación. Y la situación del género, si eres hombre o eres mujer. Eres hombre, estudia porque vas a mantener a tu esposa. Eres mujer, no estudies, te va a mantener tu esposo. Desgraciadamente, en muchos lugares de México se sigue viendo así y no necesitan ser poblaciones ni alejadas ni rurales completamente. En muchos lugares sigue existiendo la idea del machismo y la situación de género para que una persona pueda o no continuar con sus estudios. El historial escolar de la familia. Obviamente una mujer, una madre o un padre profesionista es más probable que impulsen a sus hijos a ser profesionistas que alguien que simplemente tiene primaria o secundaria. Al contrario, ellos van a decir, ¿para qué estudias? Ya vete a trabajar, para que aportes dinero a la casa, porque como yo no gano lo suficiente, para que tú sigas estudiando, es más, hasta lo ven como tirar el dinero. Y muchos podremos opinar que no es así, pero en México existe ese contexto. Los hábitos de estudio y de lectura en México. Tengo alumnos de licenciatura que no les gusta leer, que los ponemos a leer algo y no lo hacen, les da flojera, los terminamos castigando, los terminamos, no pueden no pasar de año, pero esa situación no la vamos a solucionar de esa manera, pero desgraciadamente entre más grandes menos podemos cambiar los hábitos. ¿Qué sería lo correcto? Esto se puede dar o no con personas que tienen estudios o no, pero simplemente generan este hábito. A mí mi mamá me decía, bueno, ya llegaste de la escuela, haz tu tarea para que el tiempo que te quede libre, tú decides qué hacer con él. A pesar de que mi mamá estudió hasta la primaria y que en su momento no pensaba mucho en la idea de la educación, pues por lo menos este hábito sí me ayudó a desarrollarlo y me ha servido. O sea, trato de hacer mis cosas siempre que se puede para tener más tiempo para hacer otras situaciones. Sin embargo, la mayoría no es así. O la idea de ir a la escuela, la puntualidad y la responsabilidad de llegar y ir a la escuela y nunca faltar y siempre llegar a tiempo. Hay personas que simplemente no les importa si sus hijos van o no a la escuela o si llegan temprano. Conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Si hoy me dices que te sientes mal, ni siquiera estoy segura de que te sientes mal. Me dices que te sientes mal, no vas a la escuela. Me dices que te duele un poco el estómago, no vas a la escuela. La lectura, un punto muy importante, no podemos aprender si no leemos. No vamos a hacer ciencia si no tenemos un respaldo para hacer algo más. Entonces, el hábito de la lectura no se da en México. O sea, no tenemos, a lo mejor intentan hacerlo desde los 6 años en la primaria o en el preescolar, o me ha tocado en las guarderías, les leen, pero es más un trabajo de los padres. Leerles, en mi caso, obviamente personal, poniéndome como ejemplo, yo leía otro tipo de lecturas, no solamente de mis actividades, desde que estaba embarazada. Desde que mi niña está pequeña le leo. Actualmente, con 3 años, a ella le gusta tener sus libros de cuentos. No los puede leer, no identifica palabras, identifica letras, pero sabe que son libros y sabe que ahí hay historias que le pueden gustar y en su momento espero que, como me sirvió a mí, eso haga de ella un hábito para que después lea, le gusten las historias y poco a poco ella vaya desarrollando un hábito de la lectura, primeramente en lo que a ella le interese y después le sirva para cualquier área de la ciencia a la que ella se quiera dedicar. Pero desgraciadamente en México tenemos que las familias no tienen libros en casa. Incluso el coraje que hago cuando
las personas dicen, es que ¿qué hago? O dónde tiro o dónde vendo los libros de texto que saqué de mis hijos del ciclo anterior, que simplemente pueden servir como lectura. Yo tengo mis libros desde el de preescolar, porque solo llevé un libro en preescolar, pero están ahí y en algún momento, si no tenía otra situación como biblioteca, incluso leía esos. Bueno, tenía libros de mi papá, pero también podía, o llegué a agarrar mis libros como repaso, como lectura, cosa que muchas familias, hasta esos libros que son los pocos que podrían tener en la casa, los tiran. Entonces, obviamente, este hábito de la lectura está mal. La situación de las aspiraciones es que ¿para qué estudias? Dicen la mayoría de los mexicanos. Posiblemente estemos hablando de que en México no esté valorado el tener maestrías, doctorados y demás como en otros países. Sin embargo, simplemente es conocimiento, y el conocimiento es poder, y el conocimiento me puede llevar a crear diferentes cosas, a ir a diferentes lugares y demás. Incluso esta idea de quiero hacer una maestría y un doctorado porque quiero aprender algo más, cosa que también se ve coartada por muchas ideas que tenemos en México. Disponibilidad de recursos. Yo puedo decir, bueno, le compro libros a mi hija, los tiene a su disposición, pero si la familia solo tiene para comer, estamos de acuerdo que no va a pensar en comprarles libros a los hijos, porque lo va a ver como un gasto. Hace un tiempo llegaba yo a un centro comercial a comprar cosas de despensa y estaba un bote de basura en la entrada. Entonces, no sé por qué me llama la atención, volteo a ver el bote de basura. Y dentro del bote de basura había un montón de libros de cuentos y historias infantiles. La verdad, lo que hice fue sacarlos, agarrarlos, y ahora están en la parte de las cajas que acomodé como pequeño librero para mi hija. Pero estos recursos materiales quizá el papá los vio como algo importante, la mamá no. Entonces, por una discusión que alcancé a ver cuando me iba yo acercando. Entonces, esta situación de recursos y de apoyo de las familias, pues obviamente se debe de dar el apoyo por lo menos de una parte, para que la persona pueda tener aspiraciones y motivaciones, que es el siguiente punto, para seguir estudiando, para llegar a un nivel educativo y a una conciencia diferente, que desgraciadamente en México va a ser muy difícil luchar contra todo esto. Se puede, tenemos personas exitosas, tenemos personas que han salido adelante, tenemos personas que les gusta estudiar y que no solamente vemos la situación monetaria, sino también nuestra situación personal de querer conocimiento, pero desgraciadamente todas estas situaciones individuales se ven muy afectadas en el caso de México, y va a ser difícil cambiar toda esta ideología para que cambie la situación individual de las personas y los futuros estudiantes.